Muy buenos días con todos nuestros seguidores de las distintas redes sociales. En esta oportunidad voy a desarrollar un tema bastante interesante que hace referencia al tema del derecho de las comunidades campesinas y pueblos indígenas a beneficiarse de las actividades extractivas. Este aspecto es muy importante, toda vez que nos invoca a desarrollar un tema bastante interesante. ¿Tienen las comunidades campesinas derechos sobre los recursos naturales? Es decir, recursos minerales, metálicos, no metálicos, recursos forestales, recursos hídricos, etcétera, que puedan existir dentro del territorio de las comunidades campesinas y nativas. Como ustedes han podido ver, la Ley General de Comunidades Campesinas de por sí no reconoce ni la Constitución los derechos sobre los recursos naturales de las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, aquellas comunidades campesinas que están caracterizadas, identificadas o se autorreconocen, se autoperciben como descendientes de pueblos originarios o indígenas, tienen derechos sobre los recursos naturales. Entonces, el día de hoy, en este video bastante breve, nos interesa desarrollar un poco acerca de cuáles son esos derechos que tienen las comunidades campesinas sobre sus recursos naturales. Repito, las comunidades campesinas como tal, la legislación no les reconoce derechos sobre los recursos naturales. Sin embargo, si es que esa comunidad está caracterizada, se autoidentifica, se autopercibe como descendiente de pueblos originarios, le va a asistir un conjunto de derechos colectivos. Dentro de esos derechos colectivos están los derechos territoriales, también los derechos a la consulta previa. Sin embargo, dentro de los derechos territoriales están pues derecho a beneficiarse, ¿no?, de los recursos naturales que se vayan a explotar dentro del territorio de la comunidad campesina. Ahora, si nos vamos al contexto social, histórico de las comunidades campesinas del Perú y el proceso por el cual han atravesado, es bastante claro y evidente que las comunidades campesinas son descendientes de pueblos indígenas. Sin embargo, la ley, en ese sentido, no establece que las comunidades campesinas, el reglamento de la ley de consulta previa, no establece que las comunidades campesinas y nativas son descendientes de pueblos, sino que establece que podrían ser identificados como pueblos indígenas. Entonces, ahí tenemos una primera dificultad, toda vez que no quieren reconocer, o el Estado no quiere reconocer a las comunidades campesinas y nativas como descendientes de pueblos indígenas. En ese sentido, para ejercer los derechos colectivos de los pueblos, de las comunidades campesinas o pueblos indígenas, ¿no?, sobre, en este caso, los derechos sobre las actividades extractivas que se vayan a desarrollar, lo vamos a encontrar en la normativa internacional. En ese sentido, el derecho a beneficiarse de los recursos naturales que están dentro del territorio de las comunidades campesinas e indígenas del Perú, primero, vamos a ubicar esa regulación en el convenio 169 de la OIT. ¿Qué es el convenio 169 de la OIT? Es un tratado internacional de derechos humanos, el cual fue firmado por el Perú en 1993, entró en vigencia en 1995 y a partir del cual adquiere una importante fuerza normativa de naturaleza y rango constitucional. Es decir, este tratado internacional es de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano. Tiene el rango a nivel de, o está al mismo nivel que la Constitución Política del Perú. Entonces, en este Tratado Internacional de Derechos Humanos, como es el Convenio 169, en el artículo 15 vamos a encontrar, ¿no?, el derecho de los pueblos originarios indígenas, ¿no?, a participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades. De la misma manera, en el Decreto Supremo número 001/2012 del Ministerio de Cultura, que aprobó el reglamento de la ley de consulta previa, vamos a encontrar una importante regulación, ¿no?, en la décima disposición décima, participación en los beneficios. Conforme a lo señalado en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de su ámbito geográfico.
Entonces, vayamos a desarrollar estos dos puntos importantes, el artículo 15 del convenio 169 y la 10ª disposición transitoria del reglamento de la ley de consulta previa. Vamos a ver por acá en el convenio 169 de la OIT, en el artículo 15, qué es lo que establece. Miren, primero establece que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Entonces, ahí existe un mandato por parte de este marco normativo internacional, ¿no? En el cual le exige, ¿no? Le ordena al Estado que debe, en este caso, desarrollar política normativa, políticas de Estado, que tengan por finalidad proteger, ¿no? Esos recursos naturales existentes en sus tierras. Estos derechos también comprenden el derecho de esos pueblos originarios o comunidades campesinas en Perú a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Está reconociendo derechos territoriales, derechos sobre los recursos naturales, administrar, conservar, utilizar. Y en el punto 2 de este convenio es mucho más preciso y también importante. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los recursos minerales o de los recursos del subsuelo, como sería el caso del Perú, o tengan derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar. Pues está ordenando que debe consultar toda autorización, procedimientos, permisos de exploración, explotación, el mismo procedimiento de concesión, de otorgar el título de concesión minera, debe pasar por un proceso de consulta previa, a fin de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida antes de emprender a autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Pero miren, esta parte mucho más importante. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. ¿Qué quiere decir en los beneficios que reporten tales? Es decir, si dentro de una comunidad campesina se va a desarrollar un proyecto minero y ese proyecto minero va a generar utilidades, va a generar beneficios, la comunidad campesina que caracteriza como un pueblo originario tiene derecho a recibir, a percibir un porcentaje, ¿no?, de esos beneficios. El convenio no dice cuánto, tampoco dice cómo, ¿no? Tampoco la ley ni el reglamento. Sin embargo, vamos a ver que ya existen algunos casos en Perú, no es la mayoría, pero hay algunas comunidades nativas que reciben un porcentaje del beneficio, ¿no?, de esas actividades. Y adicionalmente establece la necesidad de percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de esas actividades. Entonces, derecho al beneficio, un porcentaje de las utilidades, y derecho a recibir una indemnización por cualquier eh, daño ambiental que pueda sufrir como resultado de esa actividad. ¿Estamos? Entonces, esos dos derechos son importantes que cuando vayamos a encontrarnos entre un proceso de negociación entre una comunidad campesina y una empresa minera, también con la participación del Estado, la comunidad que caracteriza, se autorreconoce como pueblo originario debe plantear también, ¿no?, de manera conjunta el derecho a beneficiarme de esos recursos naturales que van a ser explotados dentro de mi territorio y también el derecho a la indemnización ambiental o a una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de esas actividades. ¿Estamos? Ahora, eso es dentro de la normativa internacional. En la normativa nacional, vamos a ver que en el reglamento de la ley 29785, que es la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas o originarios, reconocidos en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en la 10ª participación establece justamente, ¿no?, en la 10ª disposición establece participación en los beneficios. Conforme a lo señalado en el artículo 15 del convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas deberán participar, siempre que sea posible, en los beneficios que reporte el uso o aprovechamiento de los recursos naturales
de su ámbito geográfico y recibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de dichas actividades, ¿no? De acuerdo a los mecanismos establecidos en la ley de consulta previa y también el reglamento y en concordancia con el convenio 119. En resumen, lo que queremos manifestar en este pequeño video es recalcar, reiterar que las comunidades campesinas y los pueblos indígenas tienen derecho sobre los recursos naturales. Uno. Dos, tienen derecho a administrar, conservar y utilizar esos recursos naturales. Y en caso del Estado, por más que sea titular de esos recursos naturales, decida explotar, decida otorgarle autorización para que una empresa pueda explotar esos recursos, debe pasar previamente por un derecho de consulta previa. Asimismo, ¿no? Vamos a ver que en la disposición del artículo 15, perdón, en el artículo 15 del Convenio 160 establece el derecho al beneficio sobre los recursos naturales y también, de la misma manera, en la disposición décima, participación en los beneficios. En consecuencia, es importante que estos dos factores, ¿no? Que estos dos elementos, el derecho a beneficiarme por la explotación de los recursos naturales y a la indemnización equitativa por cualquier daño, deba ser planteado en todo proceso de negociación que pueda llevar adelante una comunidad campesina y una empresa minera. Entonces, es importante, con la participación también del Estado, que pueda garantizar, cautelar y proteger esos derechos colectivos de los pueblos indígenas. Adicionalmente a ello, existen otros derechos que ya vamos a ir desarrollando poco a poco. Muchas gracias y nos estamos viendo próximamente.